Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a arrancar un capítulo nuevo. Arrancamos Efesios capítulo 5. Hoy vamos a trabajar con la palabra del Señor. Vamos a tratar de buscar lo que el Señor nos quiere decir. Efesios capítulo 5. ¿Los tenemos todos? Vamos a leer todos juntos el versículo 1 al 4. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Estos 4 versículos, vamos a ver lo que el Señor nos dice en estos 4 versículos. Y antes que nada, hay algo muy importante. Esta palabra va dirigida a hijos de Dios. No puede uno procurar obedecer a Dios si no es hijo de Dios. Como yo no tengo por qué obedecer al hombre de acá al lado porque no es mi padre. Yo tengo que hacerle caso a mi padre. Mi padre es fulano, pero Sultano no es mi papá. Yo no tengo por qué hacerle caso. Si él me dice, vení para acá y limpiame todo el patio, ¿por qué si yo no soy tu hijo? Así también nosotros, los que somos hijos de Dios, podemos obedecer a Dios. Podemos, pero los que no. Y para eso hay que prestar mucha atención a nuestro corazón, a la fe que hay en nosotros, si es genuina, si en verdad creemos en Dios. Si en verdad creemos en Dios. Para eso vamos a prestar atención a estos 4 versículos. A los que creemos en Dios, a los que somos hijos de Dios. Habíamos dicho de que, haciendo un breve pero súper ultra resumen de todo lo que vimos en el capítulo 4, nos enseñaba que somos un cuerpo, nos enseñaba que el Señor nos ha dado un regalo precioso que resulta que es el que tiene al lado. Aunque usted no lo vea muy precioso que digamos, vale la sangre de Cristo. Es tan precioso como preciosa es la sangre que lo lavó. Por eso tiene tanto valor las almas. Si no, sería algo muy fácil de poder evaluar. Y Dios dice algo comparativo. No tiene sentido si ganáramos todo el tesoro del mundo y perdiéramos nuestra alma. ¡Wow! Eso sí que es algo comparativo que nos da la dimensión del valor del alma. Ni siquiera toda la abundancia material. Yo le doy 10 millones de euros, ni dólares ni pesos, euros. Con eso usted no compra su alma ni el alma de nadie. Yo le doy todo el oro de este mundo y usted no puede comprar una sola alma. ¿Por qué no la puede comprar? ¿Qué es eso de comprar? No puede sacar del camino al que va, no puede rescatar, no puede pagar un precio para sacarla, no puede pagar un rescate. Usted no puede, no hay precio. Pero Dios nos enseña en el capítulo 4 que pagó un precio. Y lo pagó por cada uno de los que creen. Por eso la iglesia, cada uno de los que creemos en Jesucristo, tenemos un valor tan alto. Y es un error grave menospreciar al hermano. Eso nos enseñaba básicamente el capítulo 4. Y luego nos hablaba de cuestiones prácticas del carácter. No seamos ladrones. El que roba, no robe más. Ya está. Si somos hijos de Dios, trabajamos.
para compartir con el que padece necesidad, nada de mentirnos los unos a los otros, nada de ser impacientes, seamos perdonadores, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, nada de andar enojándose por cualquier cosa, no, seamos gente que se retiene, es tardo para airiarse, pero re lento. Si hay algo en lo que es lento es en enojarse, es lo último que hace en el día y es más, y perdona al toque. Gente que tarda en airiarse. Ciertamente nos enojamos, hay cosas que nos prenden las chispitas, pero perdona rápido. Y así habíamos aprendido un montonazo de cosas en el capítulo 4. Es precioso el capítulo 4, tarea para casa, tómese 10 minutos, mañana domingo, y lo lee. Y va a encontrar un montonazo de cosas preciosas. Efesios capítulo 4. Ahora, el capítulo 5 nos sigue dando un montonazo de instrucciones. Y vamos a resumir estos 4 versículos en 2 instrucciones básicas. 2 cosas de las que nos tenemos que ir sabiendo. Nos vamos en un par de minutos, en una hora, nos vamos a ir de esta reunión. Y nos tenemos que ir con estas 2 cosas en la cabeza. Dios me dijo esto y esto, a ponerlo en práctica. Entonces vamos a trabajar estos 4 versículos con estos 2 puntos centrales. En primer lugar, el punto que va a tratar en el versículo 1 y 2 es el amor entre nosotros. El versículo 3 y 4, las charlas entre nosotros. El amor entre nosotros y las charlas entre nosotros. Esos son los 2 puntos que vamos a ver en esta noche. Entonces, leemos nuevamente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es la palabra imitador. Sed pues imitadores de Dios. Esto es algo importantísimo. Cuando se nos presenta un mimo es alguien que imita las imágenes del otro en forma burlesca. Entonces el otro hace así y el mimo en el segundo hace las mismas señas. La palabra imitadores quiere decir eso, alguien que imita en el momento, alguien que imita de manera rápida, que aprende rápido con tal de copiar lo mismo. Pero para con Dios es aprender del carácter de Dios. Y uno puede decir, sí, a mí me sale re bien, pero re bien tener paciencia. Hasta que la perdemos. A mí me sale re bien perdonar, hasta que no perdonamos. Nos salía re bien hasta que no lo hicimos. ¿Y qué pasa? Resulta que el carácter de Dios tiene algo que a nosotros nos supera. Y es el renovar sus misericordias cada día. Entonces, algo que vamos a resaltar. En primer lugar, el amor entre los hermanos. El amor entre los hermanos viene por imitar a Dios y en el versículo 2 por imitar a Cristo. En el versículo 1 lo que se destaca de Dios es el compadecerse y el tener misericordia. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién muestra su amor? Dios el Padre, enviando a su Hijo. Esta compasión es cuando aún nosotros éramos pecadores. Levante la mano, ¿quién era pecador? Bien, la mayoría, otros impecables. La mayoría éramos pecadores, la mayoría. Ahora resulta que ya no practicamos el pecado. Levante la mano, ¿quién no practica el pecado? Amén. Bueno, algunos, otros después vamos a charlar. Bien, ¿qué pasa? Dios cambió nuestro corazón, cambió nuestra vida, cambió. Resulta que así todos nosotros seguimos cerrando. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que hay algo que tenemos que entender, que el amor para con el hermano viene de imitar la paciencia de Dios que tiene para con nosotros, la continua misericordia y paciencia que yo veo que Dios tiene para conmigo en perdonarme, aunque soy pecador y bueno, de vez en cuando erro, de vez en cuando también mi hermano va a errar.
¿Cuándo tenemos oportunidad de imitar a Dios? Cuando miramos al hermano que está en un error y nos movemos con el fin de tener misericordia, de amarlo a él, de restaurarlo, no con el fin de satisfacer un deleite o una venganza. ¿Cuándo tenemos oportunidad de imitar a Dios? La Biblia nos dice que si somos imitadores de Dios, vamos a ser imitadores como hijos amados. ¿Saben qué? Hay algo que se destaca acá, que es el amado. Y el amado es, en este versículo nos quiere decir, el que nos satisface, el que nos deleita. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso decía una voz en el cielo, y era Dios el Padre diciéndole a todos los presentes que Jesucristo, ese el que estaba ahí enfrente de ellos, el que se estaba bautizando, ese es mi hijo amado en quien me deleito, en quien me gozo, en quien me lleno de amor. ¿Saben que cuando imitamos a Dios tenemos un similar a Cristo en eso? Porque Dios nos ve como amados, como que les deleitamos a Él, como que les satisfacemos a Él. Es como si en medio de todo un día de trabajo, de esfuerzo por el hijo viene y se saca un 10 y se lo muestra a usted. Usted va a decir, valió. El resultado de todo mi esfuerzo tiene sentido. Bueno, Dios, a la hora de ver nuestra imitación de Él, cuando vemos que le imitamos, el hermano erró, yo voy a restaurarlo, yo voy a perdonarlo. Eso es amor. Cuando imitamos eso de Dios, porque Él lo hizo con nosotros, le satisfacemos a nuestro Dios, le satisfacemos. Estamos practicando lo que Él hace, estamos imitando lo que Él hace continuamente con nosotros. En el versículo 2, ¿qué cosa hay que imitar? Imitar el sacrificio que hizo Jesucristo. El versículo 2 dice algo de Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó, vuelve a reiterar el amor, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es eso? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anteriormente, cuando allá en el Antiguo Testamento se entregaba un sacrificio a Dios, ¿qué se hacía? Se agarraba un cordero, se lo degollaba, se lo colocaba en un lugar donde se armaba leña y se armaba toda una fogata. Eso era un altar en el que se entregaba al animal y se lo prendía fuego. El animal se prendía fuego y eso largaba olor. ¿Qué es eso de que muera una oveja que no tiene nada que ver? Lo pongamos ahí y se prenda fuego y largue olor a quemado. Para Dios, si nosotros lo hacíamos con fe, allá en el Antiguo Testamento, si lo hacíamos con fe, diciendo, acá hay un inocente que va a morir y lo voy a matar, ese va a morir por mi pecado, esa oveja va a morir en lugar mío y va a ser prendido fuego para que el Dios de los cielos reciba este sacrificio, eso a Dios le resultaba como algo agradable, fragante, sacrificios que eran símbolo de este Jesús que vino ya, que se entregó por nosotros. Y si nosotros lo hacemos por fe y decimos, ese Jesús murió por mí, por mi pecado, eso es olor fragante a Dios. Ahora, ¿y qué? ¿No hay más olor fragante para Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando imitamos a Cristo y amamos a nuestros hermanos entregándonos como Jesucristo se entregó por nosotros. ¿Cuándo nos entregamos? Tenemos oportunidad de imitar a Cristo cuando algún hermano está errado y nosotros morimos para que se vea a Cristo a través del perdón, de la restauración, y esto termina siendo un olor agradable a Dios. Pensar en el bienestar del hermano antes que en el nuestro. Dios, Jesucristo, estaba en la gloria y Él no pensó en su posición gloriosa para aferrarse a eso. Él vio que nosotros estábamos perdidos si no había un Cordero Santo, alguien que pagara por nosotros. ¿Qué hizo? Salió de su gloria, no se aferró a esa gloria.
Miró con más amor a los despreciados pecadores y sucios. Esos somos nosotros. Y Jesús murió por nosotros. ¿Cuándo podemos imitar a Jesús? ¿Y cuándo? Cuando sacrificamos nuestra comodidad y nos movemos para restaurar al que erró contra mí, al que está errando. Nosotros errábamos contra Dios y Él tomó la iniciativa y se movió para que nosotros fuésemos restaurados. Nosotros podemos imitar a Dios. ¿Cuándo? Cuando tenemos paciencia y perdonamos. Podemos imitar a Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos movemos de nuestra comodidad y pensamos en la restauración del otro antes que nuestra satisfacción, nuestra comodidad. ¿Satisfacción en qué? Y espero que me pida perdón, si no, bueno, se va a ir al infierno. No, ¿para qué tanta comodidad? ¿Por qué la comodidad? En los hijos de Dios nos vamos a mover para sacrificar nuestro orgullo, para sacrificar nuestra soberbia y nuestra posición de alta estima. No, Cristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Nosotros somos personas y tenemos personas delante. ¿A qué nos podemos aferrar? Gaspar, el que no tuvo en cuenta ser igual a Gaspar. Y bueno, si soy Gaspar, no soy gran cosa. Pero Cristo sí es gran cosa. Cristo sí es gran cosa. Y en verdad tenía que aferrarse y no lo consideró, no lo tomó en cuenta. En primer lugar, versículo 1 y 2 nos enseña sobre el amor para con nosotros, el amor entre nosotros. ¿Cómo es? Es un amor sacrificado, de entrega, porque Cristo nos dio el ejemplo a seguir. ¿Usted quiere imitar a un matemático? Y váyase a Einstein, un matemático físico, pero como pocos. Los mejores estudiosos de arte han sido los antiguos, como Da Vinci, Miguel Ángel. Pero usted quiere imitar piedad y a Dios, mire a Cristo. Sin lugar a duda, Él es el amor hecho hombre. Entre nosotros habitó y nos mostró el mejor ejemplo a seguir. Eso es imitar a Dios, moverse, sacrificarse, salir de la comodidad. Entonces, si nos vamos a ir con un punto a tener en cuenta, es que podemos imitar a Dios. Y cuando lo imitamos, Dios se deleita. Dice, es un perfume agradable para mí, ese perdón que da el hermano. Esa oración que hace por el que le ofendió. Eso a Dios le agrada. El segundo punto a tener en cuenta. Con el segundo punto estamos completando las dos cosas con las que nos tenemos que ir en esta noche, pensadas, memorizadas, guardadas en nuestro corazón. Las charlas entre nosotros. Y bueno, pero si somos cristianos, seguro vamos a hablar como cristianos. Y aunque usted no lo crea, hay perros que no ladran como perros y gatos que no maullan como gatos. En casa tenemos un gato que hace miau y es medio raro el maullido. Parece un perro. ¿Sabe qué? A veces hay cristianos que no tienen charlas de cristianos. Por eso, porque Dios sabe eso, nos va a enseñar qué hacer. ¿Qué hacer? Versículos 3 y 4. Leemos todos juntos, ¿sí? Versículos 3 y 4. A la 1, a la 2 y a la 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estos dos versículos mencionan las cosas que no deben estar en nuestras bocas, en nuestras charlas, y las que sí deben estar. Dios nos dice lo que no debe estar y lo que sí. Un ejemplo para nosotros, los que somos padres, tenemos hijos, es un ejemplo. Dios el Padre nos está diciendo lo que no hay que hacer, pero lo que sí hay que hacer. Los padres deben de guiar a sus hijos en lo que no, pero darle el camino de lo que sí, para que vayan por ese.
Entonces, acá Dios no solamente nos salva, nos restaura, nos da la gloriosa bendición de tener al que tengo al lado y hacernos uno en Cristo y guiarnos y lavarnos con su sangre y darnos su palabra y restaurarnos y poder consolarnos e instruir en nuestro carácter. También nos dice qué cosas tenemos que hablar y qué no. ¿Sí? Entonces, el Señor nos manda básicamente dos cosas que no deben de estar en nuestras charlas. La primera, la obscenidad y la avaricia. ¿Qué es esto de la obscenidad? ¿Y qué es esto de la avaricia? Primero, palabras que lleven a pensamientos errados. Palabras y charlas que llevan a que nuestros oídos se deformen, se habitúen a escuchar malas palabras. ¿Qué es esto de malas palabras? No hay palabras buenas y malas, pero para entenderlo simple, son palabras que dañan la mente, que dañan el corazón y que siembran cosas erradas. ¿Qué son estas cosas erradas? Nos llevan a pensar cosas corrompidas, nos llevan a desear con el corazón cosas materiales que no corresponden y personas que no corresponden. ¿Por qué personas? Porque la Biblia enseña sobre la fornicación, la inmundicia y la avaricia en el versículo 3. Y dice que ni aún se tiene que nombrar eso. Las palabras y charlas que contaminan son aquellas que nos pueden llevar al error de la codicia de lo material y de las otras personas. Desear una mujer porque estuve todo el día con el vecino o con tal hermano hablando sobre tal o cual persona. Eso no tiene que estar en nosotros, ni aún se nombre, no se tiene que ni siquiera mencionar semejante cosa. No, nuestras charlas, por ser santos, han de ser charlas santas. Por ser cristianos, han de ser charlas cristocéntricas, donde Cristo sea el centro. No pueden haber charlas semejantes. En el trabajo, entre mundanos, sí, pero el cristiano no. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hemos de ser santos. Nuestras charlas han de ser diferentes, porque Cristo nos ha hecho una nueva criatura. Esto pasa mucho en el trabajo. Yo tengo compañeros en el trabajo y estos compañeros hablan de ton y son y de cualquier cosa. Y yo tengo algo muy simple de entender, que Dios no está en ellos. Entonces yo no podría exigirle a un árbol de manzanas que me dé peras. No, sería muy desubicado de mi parte. Entonces exigirle santidad a personas que no conocen a Dios es desubicado de mi parte. Simplemente tengo que guiarles a Cristo y ojalá el Señor los restaure y les salve. Pero en mi boca no debe de haber semejante cosa. En mis oídos debe estar la palabra de Dios memorizada en mi mente para evitar que esas cosas se filtren. Mis hermanos, ¿qué es esto de charlas de avaricia? Cuando tenemos 100 palabras y 80 palabras son del trabajo. Cuando tenemos 1000 palabras y 800 palabras son de cuánto estoy ganando y cuánto estoy perdiendo y qué es lo que yo haría con fulano o sultano y lo que yo haría en este trabajo y en esta inversión. Estas charlas no edifican. ¿Por qué no tienen que estar? Porque nos llevan a codiciar más cosas materiales. Mis hermanos, Cristo nos ha hecho una criatura nueva. Es decir, las charlas son nuevas, no pueden ser las mismas que teníamos hace 10, 15, 20 o 30 años cuando no conocíamos a Dios. No pueden ser las mismas. O nuestras charlas están desubicadas o nuestro corazón está desubicado. Pero Dios, si nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas van a ser nuestras charlas. Segundo punto, en primero, la obscenidad y la avaricia. No deben de estar entre nosotros, entre nuestras charlas. Segundo, el engaño y los comentarios dañinos. Esto nos habla el versículo 4. Palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen.
En primer lugar, el engaño nos conduce a la soberbia. Los comentarios dañinos nos llevan a creernos mejores que otros. Nos parecería que nosotros hiciésemos las cosas mejor en tal o cual lugar. Pensamos en el separarnos del grupo que está trabajando. Esto es los comentarios de engaño y comentarios que dañan. El engaño es hacernos creer algo que en realidad no es. Y cuando nos creemos ser algo no siendo nada, erramos. Lo que estoy mencionando, mis hermanos, es estas charlas que tenemos entre nosotros sobre líderes, sobre hermanos, sobre hermanas, que Dios puede estar usándolas aquí o allá, y estos comentarios no sirven, porque traen desprestigio, porque traen un engaño en nuestro corazón, haciéndonos creer que tal o cual hermano es un rival, cuando en realidad es miembro mío. Estas palabras, estas charlas no edifican, así que cuando un hermano o una hermana le diga tal o cual comentario y usted sabe que no es de bendición para tal o cual hermano, simplemente corte ahí y recuérdele estos versículos. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad en esta iglesia y en todas las iglesias de Cristo, no nuestras opiniones. Nuestras opiniones son nada delante del glorioso pensamiento de nuestro Dios. Y Él nos pone en gran y muy alta estima a la iglesia. Usted póngala en la misma estima que la pone Dios el Padre. Una alta estima. El que habla mal de mi hermano simplemente no está en comunión, está aislándose, se está queriendo separar, no está queriendo ser parte del grupo. Entonces, mis hermanos, estas charlas no deben de estar entre nosotros. Y el versículo 4 al final dice, sino antes bien acciones de gracia. El segundo punto que teníamos era las charlas entre nosotros. Ya vimos los dos grandes puntos de los cuales el Señor nos dice que no deben de estar en nuestras charlas. Uno era la obscenidad y la avaricia, y el segundo, el engaño y los comentarios dañinos. Pero el Señor nos dice de qué sí debemos de charlar, de qué sí, qué cosas sí deben estar en nuestras charlas, y son las acciones de gracia. ¿Qué es esto de las acciones de gracia? En primer lugar, las acciones de gracia son la mención del progreso de la obra de Dios. Si usted tiene algo de qué charlar y que Dios quiere que usted charle, es de cómo progresa la iglesia en tal o cual área, de cómo se está creciendo, y usted con gratitud habla. Esto es una acción de gracia, el reconocimiento público de tal o cual favor. Le doy gracias por el vaso de agua. Es decir, estoy expresando la obra y estoy expresando la gratitud, mi gratitud, reconociendo el favor. Usted piense, nuestras charlas, ¿cuánto tienen de la obra de Dios? ¿Cuánto tienen del trabajo de Dios? Las charlas entre nosotros, cuando terminan o cuando inician las reuniones, tienen en su porcentaje un 50% laboral, ajeno a todo lo que es eclesiástico, y un 10% de obra de Dios y un 40% de vayas a saber qué cosa dijeron en la novela. O en realidad tiene un buen fundamento de la obra de Dios. Las acciones de gracias, estas cosas sí tienen que estar en nuestras charlas. Expresar la gratitud con palabras en medio de nuestras charlas, expresarlas sobre tal o cual trabajo dentro de la iglesia que impartió tal o cual hermano. Cómo fue de bendición cuando se salió a hacer entregada de folletos con angelitos, pastorcitos, que esto, que lo otro. Esas cosas sí deben de estar.
Reconocer que qué bien que estaba disfrazado, los chicos, que esto, que el otro. Ah, ¿quién hizo el disfraz? Ah, fulano, gloria al Señor, vamos a ver si también apoyamos a eso. Esas charlas sí deben de estar, sobre cómo se está trabajando. ¿Saben qué? Eso en el 90% de los casos nos hace pensar ideas de cómo nosotros podríamos estar haciendo algún trabajito. Nos insta a seguir trabajando. En tercer lugar, las acciones de gracia en nuestras charlas nos alejan de las quejas y de la disconformidad por tal o cual hermano. Reconocer lo que sí hizo el hermano y no todo lo que no hizo. No. Vamos a quedarnos con estas 5 cosas que no hizo. Ya sé que no hizo 1000. Pero acá hay 5 cosas que hizo, qué bueno estuvo esto, qué bueno estuvo aquello, y se me acabaron esas 5 cosas, y bueno, y no hay por qué seguir charlando. A veces uno cree que hay necesidad de charlar de más. No, sed prontos para oír, tardos para hablar y tardos para iriarnos. Y un dicho secular dice, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? A veces no es necesario charlar cuando ya nos quedamos sin palabras sabias. Cuán sabio es a veces guardar silencio. Si usted va a hablar, hable sabiduría. Y cuán sabio es hablar sin quejas. Hablarnos entre nosotros sin quejas. Porque la ingratitud nos lleva a la incredulidad. No reconocer que todo esto lo ha hecho Dios, me lleva a una incredulidad nefasta. Pero reconocer y dar gracias, Señor, gracias por estos postes que no sé por qué me los regalaron, gracias por esta pintura que, una promo recopada, y así, y reconocer que Dios estuvo en estas cosas, nos lleva a sacar la queja y a sacar la incredulidad, y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Entonces nuestras veredas van a ser enderezadas. Eso dice Proverbios. Y por último, en cuarto lugar, la gratitud en nuestras charlas puede servir de aliento al hermano que está escuchando y tal vez está débil en la fe. ¿Cómo me está ayudando el Señor en el trabajo? Y no sabe, estoy haciendo esto y aquello, y no tenemos idea si el hermano está débil en la fe. Y tal vez una charla en donde hay hermanos espirituales dando acciones de gracias puede ser fortalecido en la fe. ¿Cómo puede ser edificante para los hermanos? ¿Por qué se interesa tanto de esto el Señor? No porque Él sea edificado. No, Dios no va a ser edificado si Dios conoce nuestros corazones. Es porque quiere que entre nosotros nos edifiquemos. Que las charlas no dañen al hermano. Que las charlas alienten al hermano. Entonces, ¿con qué nos tenemos que ir esta noche? En primer lugar, que el amor entre nosotros se hace imitando a Dios. Cuando algún hermano está en error, restaurarlo y movernos y sacrificarnos, salir de nuestra comodidad para que el hermano sea restaurado. En segundo lugar, ¿con qué no tenemos que ir hoy? Con que nuestras charlas tienen que ser filtradas, tienen que ser limpiadas. Primero, cero obscenidad, cero avaricia, eso ni se nos nombre entre nosotros. No, ni como ejemplo. Y en segundo lugar, que tampoco haya ni engaño en nuestras palabras, ni comentarios que sean denigrantes. Sino, por el contrario, que nuestras charlas estén llenas de gracia, de acciones de gratitud. Mis hermanos, sacrificio para restaurar al hermano, charlas que sean santas. Esos son nuestros 2 puntos en esta noche. Nos ponemos de pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener en cuenta el ejemplo de Jesucristo, de movernos, de sacrificarnos, de salir de nuestra comodidad, hacer morir nuestro yo y que Cristo sea reflejado a través de la restauración del hermano. Y en segundo lugar, que nuestras charlas sean las charlas que a Dios le agradan.